Tal como están todos muy buenas, vamos a continuar. Y nos habíamos quedado entonces en lo que viene a ser el tema de la hipercalemia y sus efectos sobre cada una de las células a nivel del corazón, ¿no? Comenzamos entonces con lo que viene a ser el efecto que tiene la hipercalemia sobre el potencial de membrana en reposo del nodo sinusal, sobre las células del nodo sinusal. Hemos visto que el potencial de membrana en reposo de las células del nodo sinusal es la fase 4, que es un potencial de membrana en reposo inestable, ¿no? Que tiende a positivizarse para poder llegar al potencial umbral. Esa capacidad que tenía de poder positivizarse hasta llegar al potencial umbral es lo que viene a darle la característica de la automaticidad del corazón, la capacidad que tienen estas células de poder generar su propio impulso eléctrico, ¿no? Y por ese motivo es que se da el fenómeno del marcapaso, ¿no? Entonces aquí tenemos una célula del nodo sinusal. Estamos ante lo que viene a ser un estado de hipercalemia, una elevación a nivel de la concentración extracelular de potasio. Y aquí un dato importante sobre el nodo sinusal, que ya lo discutimos previamente, que vendría a ser el hecho del potencial de membrana en reposo que tiene de menos 60 milivoltios, que es más positivo que la mayoría, digamos, de las células contráctiles, ¿no? De los cardiomicitos contráctiles, que normalmente están en menos 90. ¿Y a qué se debía esto? Se debía a que la cantidad de canales de fuga de potasio que este posee tienen una menor concentración en la superficie de la membrana, ¿no? De una baja cantidad de canales de fuga de potasio. Es por este motivo que al momento de darse la hipercalemia, ¿no? Este aumento de concentraciones de potasio no va a afectar lo que viene a ser el potencial de membrana en reposo favoreciendo la despolarización, porque la cantidad de canales de fuga es baja en comparación a las células contráctiles, ¿no? Entonces, al haber una baja cantidad de canales de fuga de potasio, no va a afectar, no va a favorecer una mayor despolarización de la que ya supuestamente inició con menos 60 milivoltios, ¿no? Ahora, entonces, lo que vamos a ver es que no se va a dar una despolarización significativa, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa se va a manifestar ahora? En estas células especializadas del nodo sinusal tenemos nosotros a unas células, a unos canales de potasio, ¿no? Que se aperturan mediados por aceticolina o por adenosina y también por el estímulo alostérico de una elevación de la concentración sérica de potasio a nivel de esta celular. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la hipercalemia va a terminar estimulando la apertura de estos canales, ¿no? De estos canales. Y ahora va a ocurrir, ¿qué cosa? La salida de potasio. Entonces, en esta célula del nodo sinusal termina dándose lo que viene a ser más bien una hiperpolarización, ¿no? Se comienza a favorecer una hiperpolarización de las células del nodo sinusal, ¿no? Importante recordar. ¿Qué otra cosa más podemos nosotros visualizar que va a favorecer, digamos, la hiperpolarización, va a favorecer, digamos, la prolongación de la fase 4? El segundo efecto que tiene la hipercalemia sobre estas células del nodo sinusal, que viene a ser un bloqueo de los canales HCN. Estos canales HCN son los que favorecen la corriente Fanny, que es la corriente que nos permite ascender desde el potencial del en reposo hasta el potencial umbral. Entonces va a tener un efecto inhibitorio sobre estas. Entonces, esta corriente Fanny va a verse disminuida, mermada, lo que va a terminar prolongando lo que viene a ser la fase 4. Y si prolongamos la fase 4, vamos a disminuir la cantidad de potenciales de acción que se va a dar en un minuto. Y esto también va a tener una repercusión en una disminución en la cantidad de latidos que se va a dar en un minuto, disminuyendo entonces la frecuencia cardíaca, pudiéndonos llevar a una bradicardia. Entonces, por ese motivo es importante recordar este componente asociado al nodo sinusal, ¿no? Y explicando por qué motivo una hipercalemia, pues nos puede llevar a una bradicardia, ¿no? A una bradicardia, por una prolongación de la fase 4, mediado por una apertura de estos canales de potasio, inducidos por aceticolina y por adenosina y también por hipercalemia, y una inhibición de estos canales HCN que favorecen la corriente Fanny de sodio. Seguimos. Entonces, tenemos aquí nosotros un ejemplo de lo que viene a ser bradicardia. Aquí tenemos una fase 4, una fase 0 y una fase 3 de una célula del nodo sinusal. Y nótese que esta primera de aquí viene a ser el control. Si a esta célula del nodo sinusal la exponemos a la aceticolina, se van a terminar activando los receptores muscarínicos de tipo M2 que están acoplados a una proteína G0. Y esto de aquí termina prolongando la fase 4. Y si prolonga la fase 4, va a tomarle más tiempo a la célula desarrollar un potencial de acción. Esto de aquí se da, pues obviamente, gracias a la apertura de estos canales de potasio, ¿no? Que terminan favoreciendo una hiperpolarización, ¿no? Lo cual prolonga aún más la fase 4 para poder despertar un potencial umbral y luego un potencial de acción.
Bueno, a quienes tenemos, ya habíamos mencionado el estado de la hipercalemia, pero también es importante recordar que la adenosina va a tener un efecto similar. ¿Y qué más va a tener un efecto similar sobre este canal? La acetilcolina, ¿no? ¿Y cuándo aumenta la acetilcolina? ¿Cuándo aumenta la acetilcolina? Cuando aumenta el tono parasimpático, ¿no? Recuerden que las neuronas postganglionares parasimpáticas son las responsables de secretar la acetilcolina, ¿no? A los órganos diana, en este caso al nodo sinusal. Y es por ese motivo que una descarga parasimpática pues me lleva a una prolongación de la fase 4 y me lleva a una bradicardia. De la misma forma que la hipercalemia me prolonga la fase 4 y me llevaría también a bradicardia, al igual con el tema de la adenosina. Bueno, y también no es de esperar que el bloqueo beta 1, ¿no? Beta 1, un bloqueo beta 1 mediado a través del propranolol, también nos prolongue lo que viene a ser la fase 4. ¿Cómo el bloqueo beta 1 me prolonga lo que viene a ser la fase 4? Porque el bloqueo de los receptores beta 1 agonistas que están acoplados a proteína GS en el nodo sinusal estimulan más bien los canales que hemos visto, que son los canales HCN que generan la corriente Fanny. Entonces disminuimos la corriente Fanny y prolongamos la fase 4. Esto de aquí ya lo hemos visto previamente, así que ya tenemos una idea de algunos componentes que nos pueden llevar a bradicar, ¿no? Incluyendo la hipercalemia, que es lo que compete en este momento. Muy bien, vamos ahora al tema de la hipercalemia y el potencial de membrana en reposo ahora en el miocardiocito atrial. Entonces, lo importante que hemos visto en la célula del nodo sinusal es que se prolonga la fase 4 y al prolongarse la fase 4 vamos a inducir al paciente un estado de bradicardia. Vamos a revisar el tema de la hipercalemia en las fibras contráctiles del miocardiocito atrial. Aquí tenemos una fibra contráctil del miocardiocito atrial, tenemos aquí una elevación de lo que viene a ser la concentración sérica de potasio y aquí sí la elevación de potasio va a terminar afectando esta célula. ¿Por qué motivo? Porque esta célula contráctil del miocardiocito atrial sí presenta una gran concentración de canales de fuga de potasio. Por lo tanto, es por ese motivo que su potencial de membrana es más negativo, está en -90. Por lo tanto, va a disminuir eh, la gradiente de salida de potasio del intracélular celular. Termina entonces disminuyendo esta salida y termina acumulándose lo que viene a ser potasio. Aumenta la concentración de potasio en el intracelular, aumentan las cargas positivas mediadas por potasio y esto termina, ¿qué cosa? Despolarizando lo que viene a ser nuestra célula. Entonces aquí sí, este miocardiocito atrial se va a despolarizar, ¿no? Su potencial de membrana de reposo se va a tornar más positivo, ¿no? Ahora, es importante recordar que va a comenzar a pasar el tiempo y al momento de que se ha dado esta despolarización mantenida en potencial de membrana en reposo, ¿qué cosa se puede presentar? La inactivación de los canales dependientes de voltaje de sodio. Se va a cerrar la compuerta de inactivación y ahora sí no va a ser posible generar un potencial de acción, ¿no? O va a enlentecer la fase cero, ¿no? Obviamente no van a estar todos cerrados, entonces los que estén en reposo se van a poder aperturar, ¿no? Pero como hay menor cantidad de canales en reposo, le va a tomar más tiempo despolarizarse, más tiempo en poder desarrollar esta fase cero. Y es por ese motivo que a nivel de la onda P, que hemos visto en EKG ya la semana pasada, que representa la prolongación, que representa, disculpen, la despolarización de la aurícula, mi onda P, cuando tengo yo un estado de hipercalemia por estos canales que se encuentran inactivos, ¿qué cosa voy a presentar? Una prolongación de la onda P, se va a ensanchar. ¿Por qué motivo? Porque le va a demorar más a las células despolarizarse, ¿no? Y por ende le va a demorar más a las células generar una conducción a través de uniones gap para poder despolarizar las otras células. Entonces, en potencial de membrana en reposo, vamos a ver nosotros que va a haber una mayor cantidad de canales inactivos, ¿no? Cuando ya se ha instaurado la hipercalemia. Pero al inicio, como hemos dicho que nos acercamos al potencial umbral, pueden desarrollarse en taquiarritmias supraventriculares por hipercalemia, ¿no? Así como vamos a ver a nivel del ventrículo que se pueden desarrollar taquiarritmias ventriculares, ¿no? Que son peligrosas, ¿no? Pero esas, como recordamos, se van a dar al inicio, ¿no? Cuando se comience a manifestar, cuando de una hipercalemia manifiesta, ¿no? Inicial, ahí, por el hecho de acercarnos al potencial umbral, es que pues se pueden desarrollar estas taquiarritmias iniciales, ¿no? Y por ese motivo, siempre cuando tenemos una hipercalemia aguda, siempre se busca proteger al corazón a través de las sales de calcio, dentro de estas el gluconato de calcio, ¿no? Para poder evitar estas despolarizaciones anómalas. Pero después, a medida que continúa la hipercalemia, más bien lo que vamos a tener es un bloqueo de estos canales dependientes, estos canales de sodio dependientes de voltaje. Y esto de aquí, más bien, como lo he comentado, va a retrasar lo que viene a ser la despolarización, va a enlentecer la conducción a través de la comunicación sincitial de una célula contráctil con otra célula contráctil. Por lo tanto,
si estoy hablando de que se retrasa, la onda P va a ser más ancha porque le va a demorar más a la aurícula poder despolarizarse. Y no solo eso, como tengo una buena cantidad de canales inactivos, la cantidad de cargas que recibe nuestras células por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de cargas positivas que van a ingresar a nuestras células por unidad de tiempo va a ser menor. ¿Esto qué estaría explicando? Estaría explicando que la amplitud de la onda que la amplitud de la onda P sea menor. Entonces, ¿qué estaría viéndose? Que la onda P sea aplanada, ¿no? Entonces, estos datos son importantes a poder conectarlos con estos eventos celulares que se están dando. Se ensancha la onda P porque se retrasa lo que viene a ser la despolarización auricular y como está ingresando una menor cantidad de cargas positivas a la célula por unidad de tiempo, esto de aquí va a representar en una disminución en la amplitud de la onda P, va a estar aplanada. ¿Ya? Profesor, ¿puede ocurrir algo similar con la despolarización del ventrículo? Porque estamos viendo aquí estamos hablando de despolarización de la aurícula. Claro, va a pasar lo mismo. Si habíamos dicho que la despolarización de la aurícula es la onda P, la despolarización del ventrículo está representado por el complejo QRS. Se va a ensanchar y la amplitud de la onda R se va a achatar también. ¿Ya? Es importante para conectar. Entonces, el potencial de membrana en reposo de un paciente que tenga hipercalemia, vamos a identificar nosotros la presencia de canales dependientes de voltaje de sodio en un estado inactivo. Muy bien. Aquí tienen ustedes entonces la onda P. Uy, ¿qué pasó que no se activó? Aquí está mi puntero. Aquí tienen ustedes entonces la onda P. Y la onda P representa la despolarización de las aurículas. Por favor, no se confundan. Yo he visto por ahí algunos youtubers que dicen cosas que no tienen sentido. Dicen que la onda P es la despolarización del nodo sinusal. No lo es. La onda P es la despolarización de las fibras contráctiles, ¿no? Es la despolarización de las fibras contráctiles de las aurículas. Ahora, de que la onda P se inicia por la despolarización del nodo sinusal, eso sí es correcto, pero no representa la despolarización del nodo sinusal. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tienen ustedes un potencial de acción de una fibra contráctil de la aurícula. Ahí está nuestra onda P. Y aquí estamos explicando lo que se va a manifestar, ¿no? En potencial de en el reposo, como va a estar más positivo el aumento del potasio que va a limitar la salida de potasio de la célula, vamos a tener un mayor porcentaje de células en estado un mayor porcentaje de fibras contráctiles de la aurícula que van a tener una cantidad considerable de canales de sodio dependientes de voltaje en un estado inactivo, y esto de aquí va a terminar afectando específicamente su fase cero. Bueno, nos vamos ahora al tema de la hipercalemia y la fase cero en el miocardiocito atrial. Entonces, hemos visto ya el potencial de manera en reposo, ya sabemos cómo está en reposo mi aurícula. Ahora vamos a ver cómo mi aurícula está, cómo las fibras contráctiles de mi aurícula se encuentran cuando estamos en fase cero. Entonces, para eso es importante recordar que las células están comunicadas unas con otras, ¿no? Por eso se dice que el corazón es un sinsitio. Aquí tenemos a un miocardiocito, aquí tenemos otro miocardiocito, y vamos a ver que aquí se va a dar el potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción, las cargas positivas que ingresan a este miocardiocito se van a transmitir a otro miocardiocito, por eso es un sinsitio. ¿Y cómo es que se transmiten? A través de unas uniones que comunican una célula con otra. Estas se conocen como las uniones gap, ¿no? Que están en lo que vendría a ser los discos intercalados, ¿no? Esas uniones gap favorecen el pasaje de estas cargas positivas, ¿no? Que son las que estarían favoreciendo la despolarización, ¿no? De potencial de membrana en reposo. Esto es lo que nos lleva a qué cosa? Al potencial umbral. No se olviden de eso, por favor. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Hemos estado viendo que nuestras fibras contráctiles auriculares y ventriculares van a estar parcialmente despolarizadas, se van a tornar más positivas. Lo que viene a ser la línea negra continua viene a ser el potencial de acción normal de un miocardiocito. Y esta línea negra interespaciada representa el estado de potencial de acción en un miocardiocito con hipercalemia, que es lo que hemos visto, como va a salir menos potasio, el potencial de menos reposo se torna más positivo. Y esta fase cero está inclinada, se dan cuenta, ¿no? Recuerden ustedes, no se olviden por favor, que este vector horizontal representa el tiempo y este vector vertical representa el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que para que se pueda disparar una fase cero de despolarización, le va a tomar más tiempo. ¿Por qué motivo? Porque tengo una mayor cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje, ahora en un estado inactivo. Le va a tomar más tiempo obtener todas estas cargas positivas porque tengo una cantidad de canales dependientes de voltaje de sodio inactivos. Entonces,
El potencial en vena de reposo se encuentra parcialmente despolarizado, se eleva o se ha tornado más positivo, ¿no? Por una disminución en la salida a través de los canales de fuga de potasio, y voy a presentar lo que viene a ser una buena cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje en estado inactivo, ¿no? Voy a tener unos cuantos también que estén en estado de reposo, que son los que se van a aperturar para poder favorecer el ingreso de cargas positivas. Pero ahora, importante recordar que la cantidad de cargas positivas que va a ingresar en un tiempo determinado va a ser menor, ¿no? Esto va a llevar a que se demore un tanto más en darse la fase cero, ¿no? Y esa demora en darse la fase cero, ¿no? En que ingresen cargas positivas, que va a estar en lentecida, me genera esta inclinación de la fase cero. Pero no solo se queda aquí, sino que como se ha demorado en aumentar las cargas positivas en el intracelular, ¿qué cosa también se ha demorado? Se ha demorado en acumular suficientes cargas positivas, pues para poder transportarse de esta célula a la otra célula y así favorecer lo que viene a ser el tema de la conducción. Por lo tanto, la velocidad de conducción va a encontrarse disminuida, va a encontrarse retrasada, ¿no? Entonces, esto de aquí es importante recordar. Vamos a tener un enlentecimiento del desarrollo de la fase cero, y la velocidad de conducción entre una fibra muscular y otra va a encontrarse también disminuida, ¿no? Va a haber una demora en despertar a la célula contigua, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a nivel de los miocardiocitos atriales que la fase cero se encuentra enlentecida. Al encontrarse enlentecida la fase cero, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Una prolongación en el tiempo de la onda P. Claro, le va a tomar más tiempo a las fibras contráctiles despolarizarse. Por lo tanto, la onda P se prolonga. Y habíamos mencionado que el ingreso de cargas positivas por unidad de tiempo va a estar disminuido, ¿no? Vean ustedes, solo tengo uno, dos, tres de los seis, de los seis en canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no? Que se podrían aperturar. Por lo tanto, la cantidad de cargas positivas que ingrese por unidad de tiempo va a ser menor. ¿Esto qué termina generando? Termina generando una disminución en la amplitud de la onda P, y es por ese motivo que vemos a la onda P aplanada, ¿no? Puede llegar a haber tal compromiso de hipercalemia que hay una cantidad importante, ¿no? Una cantidad muy elevada de canales dependientes de sodio inactivos, al grado que podamos ver una desaparición de la onda P, ¿no? Que pues nos explica o nos manifiesta que hay una parálisis atrial, ¿no? Hay una parálisis atrial por presentarse pues ya esta inactividad de estos canales de sodio dependientes de voltaje. Y otro dato importante. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos de intervalo PR, cuando hablamos nosotros de intervalo PR, no estamos hablando de segmento PR, ¿no? Entonces aquí tiene usted su onda P y aquí tiene usted su RS, ¿no? Ahí está. Entonces, el intervalo PR representa desde el inicio de la onda P, voy a poner P, hasta la onda R, ¿no? Y el segmento representa desde el fin de la onda P hasta la onda R, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajemos en EKG, vamos a trabajar con intervalo PR, ¿no? Vamos a trabajar con intervalo PR para poder hablar de bloqueos cardíacos, ¿no? Para poder hablar de el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Síndrome de preexcitación, ¿no? El síndrome o el patrón de Wolff-Parkinson-White, para poder hablar de eso, de ese anómalo de Kent, ¿no? Vamos a hablar de intervalo, no vamos a hablar de segmento, ¿no? Y estamos hablando entonces desde el inicio de la onda P hasta la onda R, ¿no? Del complejo QRS. Ya no estoy viendo eso. Entonces, como mi onda P eh, se encuentra en prolongada, mi intervalo PR también se va a prolongar. Ya no estoy viendo ese dato. ¿Ya? Ahora, ese no es el único mecanismo de la prolongación del intervalo PR. Entonces, aquí tenemos nosotros un EKG, en el cual se puede, un EKG compatible con un hipercalemia. Lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, ¿no? Por encontrarse comprometida la fase cero del miocardiocito atrial por el compromiso de los canales de sodio dependientes de voltaje inactivos, va a enlentecerse la despolarización de las aurículas, por lo tanto se prolonga o se ensancha la onda P. Y por estar inactivos también estos canales de sodio, va a disminuir la cantidad de cargas positivas por unidad de tiempo para poder despolarizar a lo que vendría a ser a las células de las aurículas. Y a su vez también se va a demorar en conducirse las cargas positivas de una célula a otra para poder despertar el potencial umbral de esto. Esto también entonces
como disminuye lo que viene a ser la cantidad de cargas positivas ingresando a los miocardiocitos por unidad de tiempo, termina disminuyendo la amplitud de la onda P y por eso tengo una onda P aplanada, ¿no? Y a su vez, como se ensancha la onda P, el intervalo PR se ensancha, ¿no? Cuando hablamos nosotros de un bloqueo cardíaco, hablamos nosotros de un bloqueo cardíaco, ¿no? Cuando el intervalo PR es mayor a 200 milisegundos. Cuando hablamos nosotros de un síndrome de preexcitación, o también llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando el intervalo PR es menor a 120 milisegundos. Entonces, un intervalo PR normal fluctúa entre 120 a 200 milisegundos. Recuerden ustedes que el vector de las abscisas o horizontal del EKG representa el tiempo. Por ese motivo estamos hablando en milisegundos, ¿no? Para nosotros hablar de el ancho de esta onda P, ¿no? O de la distancia del intervalo PR. Esto es lo que hemos hablado. Vamos ahora al tema de hipercalemia y potencial de membrana ya del nodo aurículo-ventricular. Entonces ya hablamos del nodo sinusal, ya hablamos de la despolarización de las aurículas, ahora vamos a hablar de la despolarización del nodo sinusal. El nodo sinusal pues tiene las mismas características que el nodo aurículo-ventricular, disculpen. El nodo aurículo-ventricular tiene las mismas características que el nodo sinusal. Esto significa que los canales de fuga de potasio que se tiene son bajos, ¿no? Son bajos en comparación a las células contráctiles. ¿Qué cosa implica esto? Que cuando tengo una elevación a nivel de la concentración de potasio en ese celular, una hipercalemia, el efecto que este vaya a tener para poder aumentar las cargas positivas por tener una baja cantidad de canales de fuga de potasio no va a ser significativo. Por lo tanto, esto no va a aportar de manera significativa a la despolarización del potencial de membrana en reposo, ¿no? Más bien ocurre todo lo opuesto, lo que habíamos hablado nosotros previamente, que un estado de hipercalemia pues termina estimulando a estos canales, ¿no? A estos canales de potasio sensibles a aceticolina, adenosina y elevación de la concentración sérica de potasio, ¿no? Y termina bloqueando lo que vienen a ser los canales HCN que favorecen el ingreso de la corriente FAN. Por lo tanto, entonces, como sale una buena cantidad de cargas positivas a través de estos canales de potasio, termina hiperpolarizándome a la célula, ¿no? Entonces me termina hiperpolarizando a la célula. Es importante que lo puedan entonces ustedes recordar, ¿no? Y me termina inactivando estos canales HCN de la corriente FAN. ¿Cuál es un problema aquí? Que digamos, por alguna situación el nodo sinusal deja de funcionar, ¿no? Ahora este nodo auriculoventricular, como tiene la capacidad de automatismo por una fase 4 inestable, tiene comprometido también sus canales HCN. Por lo tanto, las frecuencias cardíacas que este podría arrojar serían inferiores a las esperadas por parte del nodo sinusal. Habría una mayor bradicardia, ¿no? Y puede inclusive hasta darse un bloqueo completo, una inactivación importante a nivel de los canales HCN que pues impida llegar efectivamente a la fase de potencial umbral y pudiendo aportar al tema de la asistolia, ¿no? Que es una complicación que tenemos que recordar de las hipercalemias, ¿no? La asistolia. Bueno, aquí tenemos esta célula del nodo auriculoventricular que está recibiendo, ¿no? A través de lo que viene a ser las uniones GAP, que acaban de aparecer ahora, las cargas positivas de la célula que es responsable en despolarizarla, ¿no? Este le va a llevar el potencial umbral. Pero ¿cuál es la situación? Que como está hiperpolarizada y como a la célula anterior le ha costado meter las cargas positivas, esto va a enlentecer aún más lo que viene a ser la velocidad de conducción, lo que nos habían explicado en fisio, conocido como el dromotropismo, ¿no? El dromotropismo viene a ser el cambio en la velocidad de conducción. Entonces tendremos un dromotropismo negativo, porque el cambio en la velocidad en la conducción va a ser para una menor velocidad de conducción, ¿no? Y este potencial de menor reposo va a enlentecer, pues, ¿no? Lo que viene a ser la conducción del potencial de acción del nodo AB hacia las células contiguas, ¿no? O sea, lo que vendría a ser ya posteriormente las células de las de His, ¿no? Entonces, tenemos una disminución en lo que viene a ser la velocidad de conducción. Esta disminución en la velocidad de conducción que se da en el AB en el estado de hipercalemia me prolonga pues aún más lo que viene a ser el intervalo PR, ¿no? Es por ese motivo que, como les digo, podemos esperar por esta disminución en la velocidad de conducción en estos pacientes bloqueos cardíacos, ¿no? Podemos esperar bloqueos cardíacos. Continuamos. Hipercalemia y potencial de membrana en reposo en las fibras de Purkinje.
Note usted, por favor, esta imagen la vimos ya previamente. Note cómo las fibras de Purkinje más bien tienen un potencial de acción similar a las fibras contráctiles, no tanto de las aurículas como de los ventrículos. Estas de aquí distan de lo que viene a ser la forma clásica que tienen este, em, las fibras especializadas en la conducción, ¿no? Se parece más a las contráctiles, las de Purkinje. Estas fibras de Purkinje pues poseen un potencial de membrana en reposo aproximadamente de -90. Pero ¿qué quiero que puedan visualizar ustedes? Que estas fibras de Purkinje siguen todavía poseyendo la característica del automatismo, poseen una fase 4 inestable, a diferencia de estas otras del ventrículo y de lo que vienen a ser las aurículas, que son completamente horizontales. Estas pueden también generar un potencial de acción de manera automática, ¿no? Por automatismo, ¿no? Sin la necesidad de un estímulo externo. Pero lamentablemente no de usted lo horizontalizada que se encuentra esta fase 4. Es por ese motivo que estas fibras de Purkinje nos van a dar frecuencias cardíacas muy bajas, ¿no? Frecuencias cardíacas muy bajas cuando a esta fibra de Purkinje quizás sea la que le toque tomar el marcapaso, ¿no? Bueno, entonces esta fibra de Purkinje, por tener un potencial de -90 aproximadamente, ya nos está diciendo, ¿sabes? Yo, a diferencia de nodo sinusal, no auriculoventricular, posee una buena cantidad de canales de fuga de potasio. Es por este motivo que cuando aumenta pues lo que viene a ser el tema del potasio a nivel de esta célula de una hipercalemia, estas fibras de Purkinje más bien, en vez de presentar un estado de hiperpolarización, presenta un estado de despolarización del potencial de membrana en reposo. Pero, es importante que ustedes también recuerden que estas fibras de Purkinje tienen pocos canales HCN, pero aún así están ahí. Y bueno, pues por hipercalemia también van a ser bloqueados. Entonces, muy posiblemente vayan a perder su capacidad marcapasos, ¿no? Y nótese, su fase 0, su fase 4, disculpe, esta de aquí se encuentra se encuentra más positiva. ¿Y qué es lo que esperaríamos producto de esta despolarización de potencial de membrana en reposo? Que los canales de sodio dependientes de voltaje de la fibra de Purkinje, porque esta de aquí sí tiene canales de sodio dependientes de voltaje, a diferencia en su fase 0, a diferencia del nodo aurículo ventricular o sinusal que tenían calcio, ¿no? Que lo vimos previamente, van a estar en un estado inactivo, ¿no? No se olviden de eso. ¿No? Y esto también me va a enlentecer aún más lo que viene a ser la velocidad de conducción. Entonces, este potencial de membrana de reposo que estoy visualizando aquí, que me inactiva lo que viene a ser el tema de los canales de sodio dependientes de voltaje, me va a enlentecer la fase 0 y me va a enlentecer la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, prolongándome aún más el intervalo PR, ¿no? Aquí vamos a ver la fase 0 de esta fibra, ¿no? Está recibiendo a través de uniones GAP las cargas positivas que le permiten desarrollar un potencial umbral, ¿no? Y este potencial de membrana de reposo está parcialmente ya despolarizado, por lo que hemos mencionado previamente, porque tiene una buena densidad de canales de fuga de potasio y va a encontrarse con una buena cantidad de canales de sodio dependencia de voltaje ya inactivos en lo que viene a ser el tema de la hipercalemia, pero todavía con unos cuantos canales que estén en estado de reposo, que son los que favorecen el ingreso de cargas positivas. Pero aún así tenemos nuestra fase 0 enlentecida, ¿no? Y esta fase 0 enlentecida en las fibras de Purkinje pues va a demorar lo que viene a ser el desarrollo de una fase 0 de despolarización y también va a demorar el hecho de poder acumular suficiente cantidad de cargas positivas para poder conducirlo a las células contiguas, que aquí ya vendrían a ser pues las fibras contráctiles, ¿no? El miocardiocito ventricular contráctil, ¿no? Entonces va a demorar en despertar un potencial umbral en la célula contigua, en este caso la célula contráctil, porque la fibra de Purkinje es la que se comunica pues ya directamente con las fibras contráctiles. Entonces fase cero lentecida, me va a prolongar el intervalo PR, ¿no? Me prolonga el intervalo PR. Vamos a verlo acá. Ahí está, ¿no? Me prolonga el intervalo PR. Ahora, ¿qué otra cosa más puedo visualizar aquí? Que me puede dar un patrón de bloqueo de rama derecha-izquierda, ¿no? El potencial de membrana eh, en reposo y de acción de las fibras de las ramas de las de His va a ser muy similar al de las fibras de Purkinje, ¿ya? No se olviden por favor de eso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que como células, los miocardiocitos especializados de conducción de las ramas, ¿no? De las de His, van a tener enlentecida su conducción, vamos a ver que en algunas situaciones una de estas ramas va a estar más enlentecida que otra, al grado que una rama conduzca más rápido el potencial de acción que la otra rama
y pueda llevarme a un patrón electrocardiográfico de un bloqueo de rama. ¿Qué podemos decir? Si la rama derecha que despolariza el ventrículo es más lenta, en este caso hipercalemia, que la rama izquierda va a despolarizar al ventrículo izquierdo y después eso va a través de una conducción anómala despolarizar al ventrículo derecho, dándome un patrón de bloqueo de rama de la que vendría a ser la más lenta, ¿no? Bloqueo de rama derecho. Y viceversa con lo que vendría a ser para un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Se bloquea la rama izquierda, disculpen, la rama izquierda es más lenta que la rama derecha, se despolariza ventrículo derecho y luego se despolariza ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ahí tendríamos un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Con sus respectivos hallazgos a nivel del electrocardiograma. Bueno, profesor, ¿qué cosa tengo que recordar del bloqueo de rama ahorita, ¿no? Porque esto lo vamos a ver con más detalle ahora en semana 7 con el tema de EKG. Lo que tenemos que nosotros recordar del bloqueo de rama es que el tiempo que le va a tomar a, a los ventrículos despolarizarse va a ser mayor. O sea, le va a tomar más tiempo despolarizarse los ventrículos. ¿No? Porque se tiene que ir por el ventrículo derecho, en este caso es un bloqueo de rama izquierda, y luego de manera anómala despolarizarte el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con el tiempo de despolarización de los ventrículos? Va a ser mayor. ¿Cuál es el complejo responsable de manifestarme la despolarización de los ventrículos? El complejo QRS. ¿Cómo va a estar? La pregunta, ¿cómo va a estar el QRS? Va a estar ensanchado, ¿no? Va a estar ensanchado superior a 120 milisegundos, ¿no? Ya me he hablado de un ensanchamiento, ¿no? Anómalo de lo que vendría a ser el QRS, informándome, ¿sabes una cosa? Le está tomando más tiempo a los ventrículos despolarizarse, ¿no? Y eso más o menos es algo que podemos evidenciar en los bloqueos de rama y también lo vamos a evidenciar en lo que vendría a ser una hipercalemia. Una hipercalemia también vamos a evidenciarlo porque estamos viendo nosotros que la conducción en general en los miocardiocitos contráctiles también está enlentecida, ¿no? Eso es lo primero que estamos viendo, la conducción, la fase cero también está enlentecida y esto también me va a ensanchar el QRS. Entonces aquí lo que podemos sacar de compromiso de la fibra de Purkinje es un intervalo PR prolongado, ¿no? Compromiso de las fibras de conducción de las ramas e izquierda-derecha, los patrones en bloqueo de rama, ¿no? Bueno, esto para revisar lo que hemos mencionado previamente, ¿no? Que el hipercalemia nos lleva a una prolongación del intervalo PR. ¿Por qué motivo? Porque el intervalo PR inicia en la onda P y termina en el complejo QRS, ¿no? Entonces, nótese que la onda P inicia gracias a la despolarización del nodo sinusal, pero lo que representa la onda P es la despolarización de las aurículas. ¿Seguido de qué? De la despolarización y conducción del nodo sinusal, seguido de la conducción de las de His, seguido de la conducción de las ramas izquierda y derecha, y no se olviden que la izquierda tiene dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Y por último, la conducción a través de las fibras de Purkinje, que son fibras que están aquí a nivel de la periferia de lo que vendrían a ser las respectivas ramas, ¿no? Que son las que se comunican ahora sí directamente con las fibras contráctiles. Y después cuando se comunican ya con las fibras contráctiles me despiertan un complejo QRS, ¿no? Que representa ¿qué cosa? La despolarización ya de las fibras contráctiles del ventrículo. Muy bien, vamos a revisar este componente de la conducción infranodal, patrón de bloqueo de rama, ¿no? Para que ustedes puedan recordar, tienen aquí al nuevo aurículo ventricular, tienen a las de His. Nótese cómo en el septo podemos ver la bifurcación de las de His en una rama derecha y una rama izquierda. Y no se olviden, aquí no está representado, pero esta rama izquierda posee un fascículo anterior y un fascículo posterior. Ahí están estas ramitas, ¿no? Y estas ramas y las fibras de conducción de las ramas de las de His tienen un patrón similar al de las fibras de Purkinje, ¿no? Patrón similar a las de las fibras de Purkinje. ¿Qué cosa vamos a identificar? Pues que la fase cero en estas ramas se va a encontrar enlentecida, ¿no? Se encuentra enlentecida. Entonces, en un estado de hipercalemia puede encontrar que una de las ramas se encuentre más lenta que la otra, ¿no? Y la rama que se encuentre enlentecida es la que me va a decir el patrón de bloqueo de rama que éste va a generar. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que la conducción a través de la rama izquierda sea más lenta que la conducción a través de la rama derecha. Y la rama derecha despolariza el ventrículo derecho y luego se va de manera anómala este potencial de acción a despolarizarte el ventrículo izquierdo. ¿Esto qué me da?
un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Porque lo que está funcionando es la rama derecha, la que está yendo más rápido, ¿no? Y no se olviden que como se demora más tiempo, me va a dar un ensanchamiento de lo que viene a ser el QRS, un ensanchamiento del QRS. Estos patrones que vamos a ver nosotros, ¿no? Estos patrones que vamos a ver nosotros en los bloqueos de rama, los vamos a revisar en el tema de EKG. Y tenemos ahora el bloqueo de rama derecha, ¿no? Que en sí, en esta situación, no es un bloqueo así orgánico per se, ¿no? Más bien es un componente funcional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la rama izquierda va a conducir con mayor velocidad en comparación a la rama derecha. Esto permite despolarizar el ventrículo izquierdo antes y después se va a despolarizar de forma anómala lo que viene a ser el ventrículo derecho. Y esto vendría a darme un patrón en bloqueo de rama derecha, que son cosas que también puedo identificar en un estado de hipercalemia. Ya, no se olviden de ese dato. Muy bien, vamos a pasar ahora al tema de hipercalemia y potencial de membrana en reposo de miocardiocito ventricular, ¿no? Pero antes de eso, dejen por favor tomar algo de agua.